Buenas tardes, Lice. Nosotros somos el grupo 8 y hoy vamos a hablar sobre las medidas de posición con datos agrupados. En esta presentación explicaremos cómo calcular las medidas de posición cuando los datos están agrupados, ya que estas herramientas estadísticas nos permiten interpretar la ubicación de los valores dentro de una distribución y que constituyen a un elemento fundamental para el análisis. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia que permite recolectar, organizar y interpretar datos con el fin de comprender fenómenos reales y apoyar decisiones informadas dentro del ámbito académico, social y profesional. Datos agrupados. A ver, ¿qué pasa cuando la información es muy grande? Entonces se vuelve complicado hacerla de manera individual y compleja, por lo cual agrupamos datos de manera de intervalos o de clases. ¿Para qué? De esta manera interpretar de mejor manera y poder sacar los cálculos de manera más eficiente. ¿Para qué agrupar datos? Agrupar datos permite identificar tendencias grandes y comprender mejor el comportamiento de la información sin perder su significado estadístico. Gómez Pérez, 2022. Medidas de posición. Las medidas de posición permiten conocer cómo se distribuyen los datos dentro de un conjunto, mostrando puntos claves que dividen la información en partes proporcionales. Tipos principales. Entre las principales medidas de posición encontramos los cuartiles en 4 partes iguales, los deciles en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales, los cuales dividen la información en diferentes proporciones para facilitar su análisis. Cuartiles. Los cuartiles separan los datos en cuatro partes iguales y permiten identificar niveles bajos, medios y altos dentro de la distribución estadística. López, 2023. Cuartil 1. El cuartil 1 es el límite inferior de la distribución que indica que los datos, que el 25% de los datos se encuentran en ese cuartil. Cuartil 2 o mediana. El segundo cuartil, conocido como mediana, divide el conjunto en dos partes iguales y representa el punto central de la distribución. Cuartil 3. Permite analizar los valores superiores y comprender cómo se concentra la información en los niveles más altos del conjunto. Tenemos la tabla de frecuencias, que nos dice que el cálculo de medidas de posición inicia como la construcción de una tabla de frecuencias donde se incluyan los intervalos y las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada permite ubicar el intervalo exacto donde se encuentra el cuartil, siendo uno de los pasos más importantes del procedimiento. Aquí tenemos la fórmula bueno, en este caso ha sido de percentil, porque está dividido para 100, y donde se encuentra el límite inferior, se encuentra la frecuencia y se encuentra la amplitud, según Martínez y Rojas 2024. Elementos de la fórmula. Cada elemento cumple una función específica. El límite inferior del intervalo, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo, la amplitud y el total de datos. A continuación tenemos el procedimiento que consiste en localizar el intervalo correspondiente, sustituir los valores en la fórmula y resolver paso a paso el cálculo matemático. Como podemos ver aquí, 165 vendría a ser lo que es el límite inferior anterior. 32 es el número de datos dividido para 4 que serían los cuartiles. Aquí también podemos poner lo que es el 10 que serían los deciles y 100 que serían los percentiles. Menos 7 que sería la frecuencia acumulada anterior dividido por el 17, que es la frecuencia absoluta, por 15, que sería la amplitud. Resolvemos todo el procedimiento y en total nos saldría con 165,8824 de respuesta. Ya, tenemos la interpretación. Esta interpretación nos permite comprender cómo se concentran los datos y así comparar los distintos grupos o contextos de un análisis estadístico. Aplicaciones. La medida de posición se aplican
ampliamente en investigaciones educativas, estudios económicos y análisis sociales para interpretar información cuantitativa. Ventajas. La principal ventaja que tenemos en cuanto a esto es que nos permite manejar gran cantidad de información de manera comprensible y organizada. Importancia educativa. El aprendizaje de estas herramientas fortalece el pensamiento crítico y la interpretación de datos, competencias esenciales en la educación superior. Bueno, a continuación tenemos lo que es la conclusión, que sería que las medidas de posición con datos agrupados permiten lo que es interpretar la estructura de los datos y constituyen herramientas fundamentales para el análisis estadístico y la toma de decisiones basadas en la evidencia. A continuación tenemos las referencias bibliográficas que basamos nuestro trabajo, lo cual sería Gómez y Paredes 2022, que se basa en el análisis estadístico aplicando a la educación superior. Revista Latinoamericana de Estadística Educativa. Tenemos a Hernández y Mendoza 2021, que trata sobre la metodología de la investigación cuantitativa aplicada. Y por último tenemos a López 2023, que se basa en la estadística descriptiva y pensamiento estadístico en estudiantes universitarios. Eso sería todo y muchísimas gracias por su atención.